Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, ustedes recordarán que el domingo pasado celebramos el bautismo del Señor y estuvimos hablando de que fundamentalmente el bautismo era la presentación que el Padre hacía de Jesús ante el mundo. Y hoy nos pone la Iglesia el Evangelio de Juan, en el cual también se repite la escena del bautismo de otra manera, más teológica, porque no olviden que el Evangelio de Juan es el que se escribió más tarde, a finales del siglo I, cuando ya las comunidades habían reflexionado bastante sobre el significado de quién era Jesús. En las tres lecturas nos vemos principalmente cómo tendríamos que mirar a Jesús. La primera de Isaías nos muestra a Jesús como el servidor. La segunda lectura, la de San Pablo, nos muestra a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Y la tercera lectura nos muestra a Cristo como el Cordero. En las tres, lo que unifica a las tres es que tanto servidor como Cristo, como Cordero, nos muestra a un Jesús hacia afuera. Jesús nunca, como un buen cristiano hace, se reserva para sí mismo. El cristiano es el hombre, la mujer para los demás. Va hacia afuera. Claro que con una vivencia profunda en el interior, que es la vivencia del Espíritu. Aquel Espíritu que se nos dio en el bautismo y que nos hizo a nosotros pueblo de Dios, miembros del pueblo de Dios y enviados a construir el reino de Dios. No se concibe, no se puede pensar jamás a un cristiano, es imposible, no es cristiano el que es así, el que vive encerrado en su casa y en sus cosas, mi santo, mis oraciones, mi familia, mis cosas. Eso es precisamente lo que Cristo vino a romper. Nosotros somos hombres y mujeres en camino, salida de sí mismos para hacer verdad el reino de Dios. Para eso somos enviados en el bautismo. El bautismo nos significa como miembros de la Iglesia, miembros del pueblo de Dios e hijos de Dios. Hijos que adquieren un compromiso vital de ser testigos de la alegría del Evangelio. Repito, no se entiende un cristiano encerrado en sí mismo. Eso no es un cristiano, será un budista de esas religiones orientales que se miran siempre la barriga. O quizás será del Islam, no lo sé. O quizá alguna secta, no lo sé. Católicos cristianos no. Porque nosotros entendemos el Evangelio. Sabemos bien dónde nos lleva. Sabemos que es lo contrario que encerrarse. Porque el que se encierra le pasa como al maíz amontonado. El maíz amontonado se pudre. Quien se encierra en sí mismo se pudre. Porque no deja que se pueda ejercer en su vida lo fundamental del cristiano. Una sola cosa les mando: que se amen unos a otros como yo les he amado. Ese como yo añade un distintivo muy grande al amor del cristiano. Porque Cristo nos amó hasta el extremo, hasta dar su vida. Ya no es ámense unos a otros o ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto quedó ya en el Antiguo Testamento. Ya no es como a ti mismo, es como Jesús nos amó. Él, su estilo de amar, que se da sin condiciones, es el estilo de amar de aquellos que queremos ser cristianos. Y no cristianos guau, muy centrados en sus cosas, en sus santos, en sus imágenes que no salvan. No se olviden que las imágenes no salvan, solo salva el seguimiento auténtico de Jesús. Primera lectura, Jesús como servidor. Segunda lectura, Jesús el Cristo. Tercera lectura, Jesús el Cordero, aquel
que ofreció su vida completamente por nosotros. Hoy reclama la Iglesia que los cristianos meditemos en profundidad del sentido del servicio, de lo que se llama la diaconía, el servicio en la Iglesia. Es la característica, y un servicio que no mira a quién, que no hace distinción de personas, que no va dirigido a los nuestros, a los de dentro, porque entonces seríamos hipócritas, como muchos lo somos en la Iglesia, hipócritas, mucho pensando en nosotros y mucho pensando en los nuestros y olvidando que nuestra misión no es en los nuestros, sino en los que no son nuestros, en los que tienen que ser de Dios, en los que tienen que ser pueblo de Dios, los que caminamos juntos, que vamos atrayendo con nuestra vida a tanta gente que no conoce a Jesús. Las supersticiones en Paraguay son muchas. La gente vive más supersticiones e idolatrías que el Evangelio. A mí a veces me asusta y todo. Ahora, en el camino de Simbrón hay una especie de cosa no sé qué, que han puesto una escalera, unos juegos allá, como algo parecido a lo que hay en el camino a Acay, ¿no? La angelita o el angelito, no sé. Y te das cuenta cómo la superstición cala más profundo en los paraguayos que la fe en Jesucristo. Mire, voy a hacer una profecía, ojalá me equivoque. Ese lugar, camino a Simbrón, dentro de poco será un lugar donde irá la gente a rezar. Gente que no va a misa, gente que no conoce el Evangelio, gente que no sabe cuál es la misión de un bautizado, se irán allá y el dueño ganará muchísimo dinero, porque siempre está mezclado esto. Siempre se mezcla los lugares de esos de peregrinación, de supersticiones, se mezcla con el dinero que ganan los dueños de ese lugar. ¿Dónde dejamos a Jesús? Si no hay Jesucristo, no somos cristianos. Si no hay Cristo, ¿qué somos? Unos hipócritas que nos creemos que nos salvamos a nosotros mismos. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Ya vino Cristo, el Mesías, y nos dijo que el auténtico es aquel que le sigue. Ven y sígueme. Deja tus cosas y ven. Vive al estilo del Dios amor y construye el reino de Dios. Cambia esa sociedad violenta, esta sociedad egoísta, esa sociedad insolidaria en una sociedad del estilo del Dios amor. Si llegamos algún día a entender a Jesús, si algún día llegamos a entender qué nos transmitió, claro, si no leen el Evangelio, evidentemente no lo entenderán jamás, porque con oraciones no se entiende a Jesús. Y con rosarios de esos que ustedes hacen, que no dicen ni los misterios, que parecen loros que les han dado cuerda, eso no salva ni lleva a ningún sitio. Es la palabra de Dios la que nos dice cómo es Jesús y cómo Él nos dijo que deberíamos vivir. No hemos de inventarnos la religión, ya está inventada. Hay gente que la vive a su manera. Bueno, pues que la dé cuentas Él. Su manera no salva, salva la manera de Jesús. Y Jesús nos presenta hoy precisamente con su bautismo que el estilo de vida del bautizado es darse. Darse, salir de sí mismo, salir de sus cosas, salir de su egoísmo y volcarse hacia los demás para construir un mundo nuevo en que la fraternidad y las relaciones humanas vengan bendecidas por ese Dios que es amor. Por desgracia, muchos cristianos, guau, que les digo yo, que viven fuera de la iglesia, que no participan de la Eucaristía, que no se juegan la vida por los demás, se creen que ya están salvados. No. La salvación no viene de lo que tú te inventes, ni de lo que tú te creas que es. Viene de la palabra de Dios que nos habló con claridad y con amor. ¿Para hacer qué? Para cambiar este mundo. Cambiar este mundo es la misión que tenemos los cristianos.
pero no cambiarlo de cualquier manera, evidentemente, sino lo que repetimos un domingo y otro domingo y otro domingo, pero que no entra en nuestros corazones porque no creemos en Jesús. Cambiar el mundo al estilo del Dios amor. No a mi estilo, ni a mi ideología, ni a mi partido político, ni a mí, no. Al estilo del Dios amor. Y eso es vivir como cristiano TET. Aunque te equivoques, aunque peques, aunque no seas del todo perfecto, da igual. Está la confesión, el sacramento de la confesión, que tampoco manejan muchísimo. No sé qué hacer con sus pecados, si se los comen todos. Pero siempre está la reconciliación. La perfección del cristiano no es ser perfecto y no pecador. La perfección del cristiano es caminar, ir hacia adelante. Y cuando caemos, levantarnos, recibir el perdón de Dios y continuar con la Eucaristía, que es el alimento que nos da fortaleza para ser auténticos testigos de ese Dios. Hoy nos presenta la Iglesia a ese Jesús que es servidor. Y dice Isaías, ese servidor es luz del mundo. Es luz porque es servidor, no porque es poderoso. Cristo Jesús es el Mesías, no porque viene en un caballo y un arma en la mano, sino porque viene a servir y no a ser servido. Y ese Jesús es el Cordero de Dios porque Él dio su vida, porque quiso, dio su vida y se sacrificó. ¿Para qué? Para que llegue la vida a cada uno de los rincones de nuestra humanidad. Ahí está el mensaje de la palabra de Dios de hoy. Que no pase como casi siempre. Por aquí entra y por aquí sale. No. Abramos nuestro corazón, transformemos nuestra vida y hagamos de la palabra ese alimento que Dios nos da siempre para nunca perecer en el camino. Que así sea.